Las masas de agua de todo el mundo, incluidos lagos, canales y ríos, guardan un sinfín de tesoros ocultos y secretos que esperan ser descubiertos, desde unas huellas de dinosaurio hasta habitaciones secretas. He aquí 15 extraños descubrimientos hallados en masas de agua desecadas. Número 15. Huellas de dinosaurio. Ha podido visitar el Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios en Glen Rose, Texas. Si le gusta aprender más sobre las enormes criaturas que una vez vagaron por nuestro planeta, es posible que ya conozca este lugar, y puede que ya haya oído hablar de lo que los responsables del parque descubrieron en el Parque Estatal. En 2022, después de que una sequía extrema azotara la región, el río Peloxi, dentro del Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios, se secó casi por completo. Esto reveló algo asombroso bajo el agua. El retroceso del agua dejó al descubierto un nuevo conjunto de huellas de dinosaurio, predominantemente pertenecientes al Archocantosaurus. Este feroz terópodo de 4,5 metros de altura, 7 toneladas de peso y que vagaba por la zona hace 113 millones de años, ha dejado su huella en forma de pisadas. Es una rara oportunidad de presenciar estas huellas que suelen quedar enterradas y oscurecidas por los sedimentos en condiciones fluviales normales. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Mientras que los huesos de dinosaurio suelen considerarse más raros y valiosos, las huellas de dinosaurio ofrecen una perspectiva diferente. Los dinosaurios dejaron numerosas huellas a lo largo de su vida, mientras que solo dejaron tras de sí un único esqueleto. Estas huellas proporcionan valiosos datos sobre su comportamiento y sus pautas de movimiento. Aunque las huellas acabarán cubriéndose de nuevo cuando el río reanude su caudal normal, los investigadores han estado trabajando diligentemente para cartografiar y documentar las huellas recién reveladas. Número 14. Barcos nazis en el Danubio. En 2022, una ola de calor que recorrió Europa hizo descender el nivel de las aguas del río Danubio, dejando al descubierto los dolorosos vestigios de la última guerra mundial. Unos 20 buques de guerra se revelaron en la superficie del río Danubio, cerca de la ciudad de Prohovo, en el este de Serbia. Los pecios contenían munición sin explotar y se consideraron una amenaza para los pescadores locales, el tráfico y la fauna de la zona. Algunos de los pecios expuestos exhiben torretas, puentes de mando, mástiles rotos y cascos retorcidos, mientras que otros permanecen en su mayor parte sumergidos bajo bancos de arena. A finales de 1944, más de 200 buques de guerra de la flota alemana del Mar Negro fueron hundidos deliberadamente en el río por orden del contraalmirante Paul Willy Seebe, comandante de la Marina de Guerra de Alemania. De 1935 a 1945, planeó crear líneas en zigzag de buques de guerra alemanes hundidos para detener el avance de la flota de la Unión Soviética. Sin embargo, no resultó más que un costoso error, y aunque la guerra hacía tiempo que había terminado, hace un año, el gobierno serbio destinó $30 millones a la operación para retirar lo que quedaba. Algunos de los pecios fueron despejados, pero es posible que los restos de la guerra permanezcan en el río. Número 13. Armas vikingas. En las profundidades de la cordillera Utenheimen de Noruega, hace unos 800 años, un valiente cazador vikingo se encontró persiguiendo a un majestuoso reno. Con una destreza incomparable, soltó una precisa flecha, pero, lamentablemente, erró el tiro, y la flecha se perdió en un montón de nieve. Aunque parecía un incidente insignificante en ese momento, este suceso desencadenaría una serie de acontecimientos que conducirían a un descubrimiento extraordinario. Avancemos rápidamente hasta tiempos más recientes, cuando el aumento de las temperaturas provocó el derretimiento del hielo, revelando así este tesoro escondido que había permanecido oculto durante siglos. Para los investigadores, los vikingos siguen siendo uno de los pueblos más cautivadores que vagaron por los mares de la Tierra. Eran los aventureros por excelencia, navegaban por alta mar y llegaban a lugares donde nadie más se atrevía a ir. Llegaron hasta Islandia, Groenlandia e incluso Norteamérica. Los vikingos también eran conocidos por ser grandes guerreros, capaces de conquistar tierras y obligar a grupos a someterse a ellos. Su rica cultura y mitología también cautivaron al mundo entero. Su influencia fue mucho más allá de Escandinavia, y cada artefacto dejado por este pueblo sigue siendo significativo hasta nuestros días. Número 12.
La trampilla secreta. El canal de Rochdale, situada en el norte de Inglaterra, tiene una historia que se remonta al siglo XVIII. Formó parte de la revolución del transporte, proporcionando un enlace vital entre Manchester y las prósperas fábricas textiles de Yorkshire. Hace mucho tiempo, el canal bullía de actividad. Desempeñó un papel clave en el transporte de mercancías como el carbón, la lana y el algodón, lo que lo convirtió en un salvavidas para la revolución industrial. Recientemente, el canal fue drenado y los trabajadores descubrieron un secreto de 215 años, una trampilla centenaria. Una flecha tallada en la piedra que recubre el canal marcaba claramente la ubicación de la trampilla. Este descubrimiento resultó ser realmente sorprendente y despertó gran interés entre los habitantes locales. Sin embargo, para muchos de ellos, la existencia de un pasadizo secreto les resultó completamente inesperada y generó una sensación de inquietud. El hecho de que hubiera un agujero oculto justo debajo del canal ha causado un revuelo considerable en la comunidad, ya que plantea muchas preguntas y teorías sobre su propósito y origen. Imagínese que se hubiera dejado abierto y alguien se hubiera caído cuando el agua no estaba completamente drenada. Entonces, ¿qué había dentro de esta trampilla? Su propósito podría ser un poco anticlimático. La trampilla servía como sistema de drenaje. Cuando se abre, permite que el agua del canal se drene en el río cultivado Tib, unos 6 metros más abajo. Sigue siendo impresionante, ¿verdad? Número 11. Antiguo pueblo fantasma romano. En 2022, una sequía azotó España, y debido a las temperaturas abrasadoras, una presa en la frontera hispano-portuguesa se secó casi por completo, revelando un lugar extraordinario, las ruinas perdidas hace mucho tiempo de un pueblo fantasma romano, que había sido sumergido en 1992 para crear un embalse al 15% de su capacidad. El retroceso del agua reveló las ruinas de la aldea de Acerado, que desaparecieron en el agua hace casi 2000 años. En el pueblo se encuentra el antiguo campamento militar, conocido como Aquis Quirquinas. Los historiadores creen que el campamento militar romano data de alrededor del año 75 AD. Esta base militar, situada en Galicia, a unos 330 kilómetros de Madrid, fue un centro próspero durante el apogeo del Imperio Romano. Albergaba hasta 600 soldados y contaba con impresionantes estructuras como un templo, termas, cuarteles e incluso un hospital. Pero con el tiempo, el ejército romano abandonó la base y ésta acabó quedando bajo el agua debido a las crecidas del río. Este notable descubrimiento plantea preguntas intrigantes sobre qué otros yacimientos antiguos pueden estar esperando a ser revelados. ¿Quién sabe qué secretos se esconden bajo la superficie de la tierra, a la espera de que se den las condiciones adecuadas para sacarlos a la luz? En la actualidad, este asentamiento permanece oculto bajo las aguas, a la espera de que las condiciones adecuadas lo revelen de nuevo. Número 10. El puente del emperador Nerón. Nerón, nacido Lucius Domitius Aenobarbus en el año 37 d.C., ascendió al trono como quinto emperador romano a la temprana edad de 16 años. A lo largo de su reinado, dejó una huella indeleble en la historia, pero por todas las razones equivocadas. A menudo se recuerda a Nerón por su notoria reputación y sus cuestionables actos. Es tristemente célebre por su extravagante estilo de vida, su indulgencia y libertinaje, y su despiadada búsqueda del poder. Además, es importante destacar que su gobierno estuvo marcado por la corrupción y la opresión hacia sus súbditos. También se le atribuye la responsabilidad del devastador incendio de Roma, que causó una gran destrucción y sufrimiento a la población. A pesar de su legado negativo, Nerón también tuvo algunas iniciativas culturales y arquitectónicas, como la construcción del famoso anfiteatro Flavio, conocido como el Coliseo. Los anales de la historia relatan su gobierno tiránico, caracterizado por intrigas políticas, traiciones y muerte. A pesar de esto, es importante destacar que Nerón tenía un auténtico amor por las artes y una gran ambición en el ámbito cultural. En su reinado, se dedicó a impulsar la construcción de numerosos lugares históricos en Italia. Un ejemplo destacado de esto es la estructura que fue descubierta en 2022, gracias a la sequía que hizo visible una construcción hasta entonces desconocida. Es importante mencionar que fue en Roma, Italia, donde estas ruinas se hicieron visibles, debido a que el nivel del agua del río Tíber
descendió a niveles extremadamente bajos como consecuencia de las continuas olas de calor que asolaron el país. Número 9. Una ciudad de 3.400 años de antigüedad. Aquí está otro pedazo de historia revelado tras el calor extremo de 2022. Una ciudad de 3.400 años de antigüedad que fue construida por el antiguo Imperio Mitanni. Situada en la presa de Mosul, anteriormente sumergida por la construcción del embalse, este antiguo asentamiento resurgió, revelando fascinantes conocimientos sobre el pasado. El Imperio Mitanni, un imperio indoiranio que prosperó entre 1500 y 1350 a.C. aproximadamente. Se centró en el norte de Mesopotamia, ahora actual Irak. Situada en Kamune, en la región del Kurdistán iraquí, esta ciudad cuenta con un palacio y varios edificios de gran tamaño que, según los expertos, podrían corresponder a la ciudad perdida hace mucho tiempo de Saqiku, un importante centro del Imperio Mitanni. Aparte de la asombrosa estructura, los arqueólogos también encontraron 5 vasijas de cerámica que contenían un tesoro de más de 100 tablillas cuneiformes. Estas tablillas datan del periodo asirio medio y arrojan luz sobre la vida, las costumbres y la historia de los habitantes de esta antigua ciudad. Este extraordinario hallazgo nos permite conocer mejor los numerosos imperios que se nutrieron del río Tigris. Número 8. Anillo de boda. Los anillos de boda son una de las cosas más importantes que recibimos de nuestra pareja. Perder estos accesorios puede sentirse a veces como perder una parte de uno mismo. Por eso, cuando Steve Watts, un vecino de Somerset, en el Reino Unido, perdió su alianza en el fondo del lago Marine, en Cleveland, se sintió increíblemente destrozado. Afortunadamente, se produjo un milagro en forma de unos chicos de la zona que se ofrecieron voluntarios para limpiar el lago en su limpieza anual. Cada verano, el lago se drena para deshacerse del cieno y de cualquier basura que pueda haberse acumulado durante este proceso de limpieza. 2 chicos tropezaron con el anillo de boda de Steve Watts enterrado en el lodo como referencia. Este lago tiene 3,7 acres. Fuera como fuese, la suerte, la serendipia o el destino, algo llevó a esos chicos a encontrar el anillo. Las posibilidades de encontrar el anillo eran de una entre 1.000.000 en el lecho fangoso del lago. En cuanto los chicos descubrieron el anillo, lo entregaron inmediatamente a los oficiales del lago. Los oficiales estaban encantados con el feliz giro de los acontecimientos, tanto que incluso compartieron fotos del señor Watts, rebosante de alegría posando con su anillo. También publicaron un post al respecto, pidiendo información sobre los chicos que encontraron el anillo y prometiendo una pequeña recompensa de su agradecido propietario. Al final, los chicos recibieron recompensas y reconocimiento por su honesta acción. Número 7. Rata grande. Una rata del tamaño de un oso inquietó a los habitantes de Ciudad de México tras ser descubierta en el desagüe. Los trabajadores encontraron esta enorme rata mientras limpiaban el sistema de alcantarillado. Estaba entre las 22 toneladas de basura que recogieron del alcantarillado. Sin embargo, no se asuste y piense demasiado que las ratas del tamaño de un oso existen realmente. Resultó que la rata gigante fue en su día un adorno de Halloween que perteneció a una mujer llamada Devlin López. Ella explicó que había sido arrastrada por la corriente durante las tormentas de hace muchos años y que de alguna manera había encontrado el camino hacia el sistema de desagüe de la ciudad. Evelyn incluso se puso en contacto con las autoridades locales cuando se perdió, en busca de ayuda para encontrar a su rata gigante extraviada, pero por desgracia, nunca recibió ninguna ayuda. Ahora, con la rata de utilería de nuevo en su poder, no está segura de si quiere quedársela. Probablemente yo tendría el mismo sentimiento si estuviera en su lugar, pero quién sabe de qué tipo de sustancias asquerosas, babosas o repugnantes podría estar cubierta. Supongo que con la forma en que horrorizó a los lugareños, fue bastante eficaz para asustar a la gente. Ahora que ha estado en el desagüe, puede que incluso dé más miedo por su aspecto costroso y angustiado. Número 6. La ciudad de Bombay Beach. Bombay Beach es una pequeña ciudad situada en la orilla oriental del Mar Salton en California, Estados Unidos, o al menos lo era. Bombay Beach fue una vez un popular destino de vacaciones durante mediados del siglo XX, atrayendo visitantes con su próspera comunidad de resorts. Sin embargo, con el tiempo,
La localidad experimentó un declive debido a los cambios en el mar Sultán. Las inundaciones, el aumento de los niveles de salinidad y el descenso de la calidad del agua provocaron el abandono de muchas propiedades y el declive del turismo. Antaño un lugar bullicioso, Bombay Beach es ahora una ciudad fantasma. A medida que empeoraban los problemas de calidad del agua, se tomó la decisión de desecar el lago, dejando parcialmente al descubierto vastas extensiones de su lecho. Este proceso dejó al descubierto los restos de la otrora próspera ciudad turística. Muchos edificios abandonados y estructuras en decadencia se han reconvertido en instalaciones artísticas, creando un paisaje intrigante para fotógrafos y cineastas. La ciudad se ha convertido en un centro para artistas e individuos creativos, atraídos por su estética única y las oportunidades que presenta para la expresión artística. ¿Ha visitado alguna vez este lugar abandonado? Hágame saber si es uno de los pocos que ha visitado este lugar por curiosidad. Número 5. Bomba sin explotar. El río Po, conocido como el río más largo de Italia, es una maravilla natural que atraviesa los hermosos paisajes del Valle del Po. A lo largo de la historia, este río ha desempeñado un papel sumamente importante, siendo testigo de los altibajos de civilizaciones y escenario de conflictos en tiempos de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, el río Po se convirtió en un punto estratégico crucial en la lucha por Italia, dejando atrás huellas imborrables de aquel tiempo oscuro. Es fascinante descubrir cómo el paso del tiempo ha revelado secretos ocultos en el lecho del río. En el año 2022, cuando el nivel del agua del lago comenzó a retroceder, se hizo un sorprendente hallazgo que reveló otro recuerdo de la guerra que yacía oculto en lo más profundo del río. Debido a la temperatura récord que azotó Europa, el vestigio de la guerra mundial era una bomba de 1000 libras sin explotar y fue descubierta por unos pescadores en la orilla del río. Las autoridades se dieron cuenta inmediatamente del peligro que representaba. Este descubrimiento generó gran preocupación en la comunidad local y se tomaron medidas rápidas para garantizar la seguridad de todos. Un equipo de expertos militares altamente capacitados se encargó de difundir la noticia y coordinar una operación para llevar a cabo una explosión controlada. La seguridad de los ciudadanos y el medio ambiente fue la máxima prioridad en todo momento. Finalmente, se logró deshacerse de la bomba de manera segura y sin causar ningún daño. Este incidente sirve como un recordatorio de la importancia de estar preparados y vigilantes ante cualquier posible amenaza que pueda surgir en nuestro entorno. Número 4. Basura. El canal de San Mata se construyó inicialmente a principios del siglo XIX para satisfacer las crecientes necesidades industriales de la ciudad. Rápidamente se convirtió en una importante vía de transporte de mercancías y suministros. Sin embargo, a medida que la urbanización se afianzaba y las actividades industriales disminuían, el canal San Mata sufrió un cambio significativo. Con el tiempo, el canal cayó en el abandono y, desgraciadamente, la gente empezó a arrojar sus residuos en él. La basura y los escombros se acumularon en el agua, transformando el otrora hermoso canal en un basurero. Esta transformación no se produjo de la noche a la mañana. El canal, que antes era un bullicioso centro de actividad, sufrió la contaminación y el abandono. Por eso, cada 10 o 15 años, el canal de París se desagua y se limpia. Cada vez, los voluntarios descubren cosas nuevas que van desde artefactos increíbles hasta directamente basura. Es fascinante saber lo que se esconde bajo la San Mata del canal: una moto entera, ropa, botellas e incluso muebles viejos. No sé usted, pero yo creo que es deber de cada ciudadano asegurarse de que el canal permanezca limpio. Número 3. Pueblo hundido de Whiskey Flat. Si eres un amante de las películas del salvaje oeste, es muy probable que ya estés familiarizado con el pintoresco pueblo de Whiskey Flat. Este encantador asentamiento histórico, que alguna vez estuvo sumergido en las profundidades del lago Isabela, ubicado en el centro de California, ha resurgido con todo su esplendor para cautivar a los visitantes con su rica historia y autenticidad del viejo oeste. Whiskey Flat, famoso por su historia de minas de oro y telón de fondo de las películas del salvaje oeste, ha vivido su buena ración de altibajos. Resurgió en septiembre de 2022, durante una sequía de 3 años que dejó los lagos y embalses de California en mínimos históricos y alimentó devastadores incendios forestales. Whiskey Flat
que originalmente albergaba la gran mina de oro Blue en el río Kern, atrajo a buscadores de oro. En el año 1860, el pueblo adquirió su nombre debido a una astuta estrategia para proporcionar licor a los mineros. A pesar de que la propia mina lo prohibía, a lo largo de los años se hizo famoso como un lugar de rodaje de antiguas películas del oeste, protagonizadas por leyendas como John Wayne y Gene Autry. No obstante, lamentablemente en el año 1953, el pueblo quedó completamente sumergido bajo las aguas del recién construido embalse del lago Isabella, lo cual marcó el fin de su existencia. Número 2. Naufragio. En 2022, Patrick Ford, un residente de Baton Rouge, Luisiana, tropezó con un naufragio de 1915 durante uno de sus paseos diarios por la orilla del río. El río Mississippi estaba experimentando un descenso del nivel de las aguas, lo que provocaba importantes problemas en la cadena de suministro. Los cruceros se veían obligados a dar la vuelta y las barcazas encallaban debido a la poca profundidad de las aguas. Dio la casualidad de que los bajos niveles de agua provocados por la sequía revelaron este tesoro enterrado. Ford había notado el descenso del nivel del agua durante varias semanas, pero nunca esperó encontrarse con un barco hundido de esta magnitud. Deseoso de compartir su hallazgo, Ford se puso inmediatamente en contacto con el arqueólogo y director del estado de Luisiana, Chip McGimsey, para saber más sobre sus descubrimientos. Se cree que el barco en cuestión es el Brook Hill, construido en Indiana en 1896 y utilizado para el comercio junto a su barco gemelo, el Astroma. Ambas embarcaciones se hundieron tras una gran tormenta en 1915. El Brook Hill permaneció oculto hasta que resurgió y fue descubierto en 1992. Sin embargo, en aquella época no estaba tan expuesto. Debido a la disminución del nivel de las aguas, ahora es visible aproximadamente el 90% del casco restante del barco, lo que brinda a los arqueólogos una increíble oportunidad de estudiar este raro estilo de embarcación con mayor detalle. Esta nueva exposición les permitirá reunir valiosos datos sobre la historia de la construcción del barco y su significado. Número 1. Habitaciones secretas. El Palacio de Blenheim es un monumento histórico en Woodstock, Oxfordshire, Inglaterra. Fue construido originalmente entre 1705 y 1722. Este palacio estaba destinado a ser un regalo para John Churchill, el primer duque de Marlborough, en reconocimiento a su victoria en la batalla de Blenheim durante la Guerra de Sucesión Española. Sin embargo, el Palacio de Blenheim es más notable por ser el hogar ancestral de Sir Winston Churchill. En 2018, el Palacio de Blenheim se sometió a un proyecto de restauración multimillonario que supuso drenar el lago de 160 acres cercano al palacio por primera vez desde 1768. El proceso supuso retirar más de 460.000 toneladas de limo del lago circundante. Fue en este proyecto de dragado cuando los arqueólogos descubrieron increíbles cámaras ocultas, barcos hundidos y grafiti en los terrenos del palacio. Al principio, las cámaras estaban inundadas, pero el proyecto de dragado volvió a dejarlas al descubierto. Otra habitación conservaba su techo original enlucido, lo que sugiere que se trataba de una cocina. Se descubrieron más de 30 habitaciones más, todas ellas bajo un puente de 400 pies de largo. Los expertos creen que cada habitación estuvo habitada por personas cuando el palacio aún era el hogar de los Churchill. Desde el descubrimiento, las 33 cámaras encontradas fueron consideradas las estructuras más fascinantes e intrigantes de Blenheim. ¿Cuál de estos descubrimientos le intrigó más? Hágamelo saber en los comentarios de abajo. Además, eche un vistazo a las otras cosas interesantes que aparecen en pantalla ahora mismo, y nos vemos en el próximo vídeo.